Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la ptosis enfocados en la disfunción de la aponeurosis del elevador y la técnica de fijación frontal. Mi nombre es el doctor Luis Fernando Castrellón, que voy a presentarles el tema el día de hoy. A modo de introducción de la ptosis, sabemos que por definición es la posición anormalmente baja del párpado superior, la cual se clasifica en congénita o adquirida. Hay cuatro causas de ptosis: la neurógena, la miógena, la aponeurótica y la mecánica. La ptosis neurógena se debe a defecto de inervación como la parálisis del tercer par y el síndrome de Horner. La ptosis miógena se debe a una miopatía del músculo elevador del párpado o a un problema de transmisión de los impulsos nerviosos en la unión neuromuscular. La ptosis miógena adquirida sucede en la miastenia gravis, la distrofia miotónica y la oftalmoplegia externa progresiva. A su vez, la aponeurótica o involutiva está causada por un defecto de la aponeurosis del músculo elevador del párpado. La ptosis mecánica se debe al efecto gravitacional de una masa o cicatrización. Tiene importancia clínica porque va a tener un impacto funcional y un impacto estético. En el caso del funcional, hay casos más graves que pueden llegar a afectar el eje visual tapando la pupila e incluso a limitar o impedir totalmente la visión. Y en su estética, como vemos en la imagen, obviamente al paciente, al momento de corregirla, le mejora la apariencia. Es importante hablar de la anatomía, porque vamos a tener estructuras principales, como lo son el músculo elevador del párpado y la aponeurosis del elevador, y por último, la relación que tienen estos dos con el músculo de Müller. El músculo elevador del párpado se origina en la parte inferior del techo de la órbita, en la parte posterior de la cavidad orbitaria, cerca de la apófisis frontal, del hueso esfenoides y del ligamento suspensorio del ojo. Sus fibras descienden hacia el párpado superior, insertándose en la aponeurosis del músculo elevador del párpado y en los tejidos del tarso superior. La función principal del músculo elevador del párpado es elevar el párpado superior, permitiendo la apertura del ojo. El músculo elevador es inervado principalmente por el nervio oculomotor, específicamente por la ramificación del nervio oculomotor que va a controlar los músculos extrínsecos del ojo. A su vez, la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior, el músculo elevador del párpado superior se va a originar en la parte inferior del techo de la órbita y desciende hacia el párpado superior. Al llegar al párpado, el músculo se convierte en una estructura fibrosa llamada aponeurosis del elevador que se extiende hacia el tarsal superior del párpado. La aponeurosis se inserta en el tarso y en la piel del párpado superior, permitiendo la elevación del párpado cuando el músculo se contrae. La función principal va a ser elevar el párpado superior, lo que permite la apertura del ojo y la exposición de la córnea para la visión. Por último, el músculo de Müller o músculo tarsal superior es un músculo liso que se encuentra en la capa profunda del párpado superior. Se origina en la parte posterior de la órbita, en la fascia del músculo elevador del párpado superior, y se inserta en el tarso superior del párpado. ¿Qué función va a tener? El hecho de mantener el párpado ligeramente elevado, contribuyendo a la elevación del párpado durante el estado de reposo. Este músculo también está involucrado en la apertura involuntaria del ojo como parte del tono basal, que va a mantener el párpado superior en una posición elevada en situación de reposo o durante el sueño. Entonces, ellos van a tener una relación anatómica entre la aponeurosis del elevador y el músculo de Müller. Se habla de dos cosas: una colaboración funcional, debido a que ambos músculos están involucrados en el movimiento del párpado, trabajan de manera diferente, pero el músculo elevador superior del párpado va a generar la mayor parte de la elevación activa del párpado superior. El músculo de Müller, por su parte, va a tener una función más sutil y está involucrado en la elevación pasiva o el mantenimiento del párpado en su posición superior. Juntos, ambos músculos van a permitir un control fino sobre el movimiento del párpado superior. Y tienen una relación estructural, debido a que la aponeurosis del elevador se encuentra en la capa superficial de los músculos extrínsecos del ojo, mientras que el del músculo de Müller se encuentra más profundo, rodeado por la fascia que se extiende desde el elevador. La aponeurosis del elevador crea la acción principal de apertura del párpado y el músculo de Müller va a proporcionar un tono constante que mantiene esa elevación. Malfuncionamiento y parálisis de la aponeurosis del elevador. Tiene tres etiologías: la ptosis aponeurótica, traumatismo o cirugías previas,
y la tosis congénita. Y a su vez va a presentar manifestaciones clínicas, como vienen siendo asimetría palpebral, campo visual reducido o adaptación compensatoria. La tosis aponeurótica va a ser una alteración asociada al envejecimiento, causado por una dehiscencia, desinserción o distensión de la aponeurosis del elevador del párpado, que limita la transmisión de fuerza del músculo elevador normal al párpado superior. Debido a la fatiga del músculo de Müller, a menudo empeora al final del día, por la que a veces puede confundirse con la tosis secundaria amiastenia. Y la tosis congénica probablemente deriva de un fallo de migración o el desarrollo neuronal que provoca secuelas musculares. A modo de diagnóstico, hay dos tipos de infección y medidas. Tenemos la distancia margen reflejo, que abarca desde el borde del párpado superior hasta el reflejo corneal, de una linterna sostenida por el examinador en la que el paciente fija la mirada. Y tenemos también la altura de la hendidura palpebral, que va a medir la distancia entre los bordes palpebral superior e inferior, medidos en el plano pupilar. El borde del párpado superior normalmente se sitúa a 2 milímetros por debajo del limbo superior y el del párpado inferior a 1 milímetro, por encima del límite inferior. Esta medida se sabe que es más corta en hombres, de 7 a 10 milímetros, y en mujeres de 8 a 12. A forma de maniobras diagnósticas, tenemos la prueba de fatiga y la tracción mecánica. La prueba de fatiga se utiliza para evaluar si la tosis está relacionada con la fatiga muscular o si es más bien una condición crónica. Se le pide al paciente que esté sentado y mirando al frente con ambos ojos abiertos de manera normal. Es importante que el paciente se encuentre relajado y sin esfuerzo. Entonces, se le indica al paciente que debe mirar hacia arriba en dirección al techo durante un periodo prolongado, generalmente de 2 a 3 minutos. Durante este tiempo vamos a evaluar si la tosis empeora a medida que el músculo elevador se fatiga debido a la contracción continua. La tosis es más pronunciada si el músculo elevador del párpado es débil o fatigable. Vamos a tener un resultado positivo si la caída del párpado empeora significativamente después de mirar hacia arriba durante este tiempo. En caso de la prueba de tracción mecánica o prueba de levantamiento del párpado, es una prueba de tracción que se utiliza para evaluar si el músculo elevador del párpado tiene suficiente fuerza para levantar el párpado y si el tono del músculo de Müller contribuye a la posición del párpado. Se le indica al paciente que debe estar relajado y el examinador se prepara para realizar la prueba sin que el paciente intente abrir los ojos forzosamente. El examinador va a colocar los dedos, generalmente el pulgar o el índice, sobre el borde del párpado superior afectado. Se realiza una tracción suave y gradual hacia arriba para levantar el párpado, para observar la fuerza de apertura del párpado y cómo responde la tracción. Durante esta maniobra se observa si el párpado se eleva fácilmente o si se resiste al movimiento. Además, se evalúa si el levantamiento de la aponeurosis del músculo elevador puede mejorar la posición del párpado. Va a ser positiva si el párpado se eleva fácilmente con la tracción. Esto indica que el músculo elevador tiene la capacidad de elevar el párpado, aunque su acción podría estar comprometida. Y vamos a tener un resultado negativo si el párpado no se eleva fácilmente o la tracción mecánica no mejora significativamente la posición del párpado. Esto sugiere una debilidad severa del músculo elevador y puede indicar una tosis de origen muscular o una parálisis nerviosa importante, como es el caso de una parálisis oculomotora. Ahora hablaremos de la técnica de fijación frontal. Esto va a ser una intervención quirúrgica que se utiliza principalmente en el tratamiento de la tosis palpebral, cuando otros métodos como la reparación directa del músculo elevador no son efectivos o viables. Se utiliza para elevar el párpado y mantenerlo en una posición funcional adecuada, especialmente en pacientes con tosis severas o en aquellos con deficiencia del músculo elevador del párpado. ¿Cuándo está indicado realizar esta técnica? En una tosis severa, debido a parálisis o debilidad del músculo elevador del párpado. En caso de parálisis del nervio oculomotor, en la que no se puede restaurar la función del músculo elevador. En el caso de miastenia gravis, en sus formas severas o cuando la tosis es difícil de corregir con otras técnicas. En el caso de la tosis cicatricial, después de cirugía o traumatismos que comprometen la musculatura del párpado superior. Y por último, en pacientes con enfermedades neurológicas que no responden a tratamiento médico o farmacológico. Como objetivos, vamos a tener levantar el párpado superior y mantenerlo en una posición funcional. Compensar la deficiencia del músculo elevador del párpado y del músculo de Müller y mejorar la función visual. Entonces, la técnica quirúrgica paso a paso. Realizamos primero una evaluación preoperatoria y preparación. Luego se va a realizar una incisión, donde se realiza en forma horizontal en la parte superior del pliegue del párpado, a lo largo del borde superior de la órbita. Esta incisión debe ser suficientemente grande como para exponer la aponeurosis del músculo frontal y la fascia frontal. En algunos casos se puede realizar una incisión
adicional a lo largo de la línea de implantación del cabello. De paso 3, se realiza una preparación de la fijación. Una vez que se ha expuesto la aponeurosis, el cirujano realiza la disecación cuidadosa de los tejidos para separar el músculo frontal de los demás músculos de la órbita y permitir una fijación adecuada. El objetivo va a ser desprender una porción de la aponeurosis frontal que va a ser utilizada para anclar el párpado. Siguiente paso sería la fijación del párpado del músculo frontal. Se va a tomar una porción de la aponeurosis o de la fascia y se sutura la parte posterior del tarso del párpado superior. Esta fijación se realiza con suturas de material no absorbible, como es el caso del nylon o el prolene, o material absorbible de alta resistencia, dependiendo de la preferencia del cirujano. El objetivo es que la fijación frontal permita que el músculo frontal eleve el párpado de forma pasiva cuando el paciente levante las cejas. Paso 5. Revisión de la función. Se realiza una revisión para comprobar que el párpado superior se eleva adecuadamente con la contracción del músculo frontal. El paciente puede ser instruido para levantar las cejas durante el procedimiento para observar si hay elevación del párpado. Se realiza luego un ajuste de tensión que es crucial para evitar una elevación excesiva o insuficiente del párpado. Tenemos el paso 6, que va a ser el cierre de la incisión. Una vez se realiza la fijación adecuada, se van a cerrar las incisiones con suturas subcutáneas o intradérmicas, asegurándose de que no queden marcas visibles o cicatrices prominentes. Y por último, el postoperatorio. El paciente debe evitar frotarse los ojos, se le prescriben a veces antibióticos tópicos o pomadas para evitar infecciones. Se le dice al paciente que va a permanecer por el momento pues con una ligera hinchazón y quizás hematomas en la zona operada que van a ser normales y desaparecen al cabo de unos días. También se puede recomendar lubricantes oculares si el ojo se siente seco debido a la falta de un cierre adecuado del párpado. Los resultados esperados van a ser una fijación efectiva, una apariencia estética y función visual. La fijación frontal va a ser efectiva para elevar el párpado de manera duradera y permitir una función visual en pacientes con ptosis debido a debilidad muscular grave. En general, el paciente va a poder abrir los ojos sin problema de forma natural, aunque la posición del párpado dependerá mucho en parte del esfuerzo de los músculos frontales. Es importante destacar que a lo mejor la apariencia estética puede que no quede del todo perfecta. Lo importante es que la función visual mejore notablemente. Y como todo procedimiento quirúrgico, puede haber posibles complicaciones, como lo son la infección del sitio quirúrgico, efectos secundarios estéticos, que puede ser casos de asimetría, cicatrices visibles, que se haya hecho una hipercorrección o una hipocorrección, es decir, el párpado pues que quede demasiado elevado o no lo suficientemente elevado, y la contractura de la sutura o desprendimiento de la fijación.